Buenas tardes. Bienvenidos a esta casa de la lengua poética por excelencia. Querido Pablo, querido Enrique Loewe, querida Sila, directora delegada del Gobierno de Andalucía, y queridos amigos. Viejo profesor de instituto, quiero comenzar recordando a un instituto que era el de Córdoba, recién terminada la Guerra Civil. Allí estudiaban Juan Bernier, Ricardo Molina, que después iba a ser profesor de instituto. Hicimos juntos, querido Pablo, la oposición de adjuntos de instituto, Ricardo Molina y yo. Todos los opositores comentaban que Ricardo Molina salía seguro porque don Dámaso Alonso había amenazado al tribunal con que si no salía Ricardo Molina adjunto se iban a enterar. Ricardo pasó días muy malos porque coincidía que había un concurso flamenco y él se sentía obligado a tener que estar en el concurso y llegaba soñoliento a las pruebas de la oposición. Salió evidentemente brillantemente profesor adjunto de instituto. Le duró poco, por desgracia, la felicidad, muy poco tiempo. Pablo García Baena, Ginés Liébana también eran alumnos de ese instituto y allí comenzaron a trabajar en poesía el 23 de noviembre de 1942. Pablo García Baena estrenó una adaptación teatral del Cántico Espiritual, en la que, si no estoy equivocado, hacías, querido Pablo, el papel de entendimiento. En el año 47 todos concurrieron a la Donais, y como se lo dieron a Pepe Hierro, entonces acordaron que tenían ya que presentarse como grupo poético y nació Cántico. Esta mañana he recordado la carta que os dirigió Vicente Aleixandre, cuando decía: pisáis tierra árabe, tierra romana y otra tierra sin nombre, de la que salen unas raíces y la que brota todo. Tenéis un lenguaje largo, de inclinación lujosa, y en definitiva sois el sur que va hacia el oriente. Bien, cuando estudié a Pablo García Baena titulé Pablo o el arte de la memoria sensitiva. En definitiva, los sentidos como antena, vosotros podíais decir como Pessoa, no teño filosofía, teño sentidos. Utilizando los sentidos como antenas, estabais reconstruyendo un friso en el que renacía toda la Córdoba árabe y andaluza y más antigua todavía. Y en definitiva estabais haciendo retornar todo aquello que había servido para construir el discurso simbolista frente al agotado realismo. El agotado realismo social, que todavía iba a durar, que Castellet iba a consagrar en la antología, ignorando todo lo que estabais haciendo, cuando al mismo tiempo resucitabais traídos de la mano de quienes hoy están sentados en la mesa. Es decir, los novísimos encontraban en vosotros una voz nueva que a ellos iba a interesarles enormemente, que en definitiva ibais señalando un camino que ellos iban a recorrer largamente y con gran éxito. Estamos felices, querido Pablo, de que esta mañana hayas depositado en la caja de las letras un legado misterioso. Guillermo Carnero ha dicho que la caja pesaba, y es verdad. Yo, por más que pensaba qué podía haber en aquella caja que venía cuidadosamente envuelta, eso sí me dijo, es una caja de Loewe, no creas. Es una caja de Loewe, pero yo no sé qué podía haber en esa caja de Loewe. Sila, quizá tú sepas la caja que podía contener, pero Guillermo no sé si sabe o no sabe cuál es el contenido. Quizá tiene un secreto impuesto. Lo que sí ha hecho Pablo
eso sí nos lo ha dicho, es emitir allí un mensaje a sus 27 nietos, bisnietos, en la prolongación de la memoria. La memoria, mientras vivamos en la memoria de nuestros nietos y nuestros bisnietos y los nietos y los bisnietos de nuestros tataranietos, pues estaremos viviendo. Pero, ¿qué habrá en esa caja? Bueno, yo no sé qué habrá en esa caja, pero eso que fue una caja de caudales, una fría caja de caudales, que guardaría dinero sin duda ninguna, y quizá también joyas, pero joyas no sobre el busto hermoso de una mujer, o sobre la muñeca, la mano de una bella mujer, una bella dama, sino que, en definitiva, allí las joyas pues eran simplemente joyas de puro valor material. Sin embargo, con estos legados, con el legado misterioso que tú has hecho hoy, esa caja es distinta. Ya no es una caja de caudales, ya no es una caja de joyas, sino que es una caja viviente. Y cuando pasen 50 años y tus bisnietos vengan y tus tataranietos vengan a abrir la caja, entonces aparecerá la maravilla de Pablo García Baena. Retornará ese baúl mítico que ya está en la memoria de todos, que fue el baúl de antigüedades y de curiosidades y de bellezas solamente accesible a los espíritus nobles. Resucitará todo eso. Y efectivamente entonces el Cervantes será más rico todavía que hoy gracias a tu legado. Y muchas gracias a la Fundación Loewe por haber pensado que el homenaje que dedica a Pablo García Baena, porque en un gesto de joven displicente, achacándolo a la deficiencia de vista, a que ve menos, y que como si eso significara algún obstáculo para sus maravillosas intervenciones en los jurados del Loewe, en las que Pablo era el último que hablaba y siempre dejaba la doxa, dejaba la doctrina más alta, la doctrina más segura. Dice que como ve mal, que ya no puede escribir esto, y como absolutamente comprensivos, Enrique Loewe y Sila, su hija, han pensado que debemos dispensarlo de la asistencia física, que no espiritual. Ahí se mantiene y pensó que efectivamente debíamos tributarle, todos los que lo admiramos y los que lo queremos, debíamos tributarle un homenaje. Y yo debo agradecer en nombre del Instituto Cervantes que hayáis pensado en esta casa para realizar este homenaje que ahora le brindamos. Y a vosotros, don Enrique Loewe tiene la palabra. Bueno, unas palabras nada más, que después de 28 años de estar cerca de la poesía y de los poetas con el premio, hoy me siento verdaderamente justificado al saber que una caja de Loewe sirve para depositar un tesoro tan grande como el que tú has debido dejar. De verdad, es un orgullo. Yo creo que este homenaje para ti, Pablo, es un premio para nosotros. Después de haber dado tantos años premios, y hoy me siento premiado. Me siento premiado por estos años que nos has dedicado, me siento premiado, espero que por tu amistad, y me siento sobre todo premiado porque he aprendido muchas cosas muy importantes en la vida. La sensatez, la humildad, la inteligencia, la cordialidad, la amabilidad. De verdad, en estos pocos años que nos hemos conocido, he tenido la oportunidad de aprender y de ver todas esas cosas en ti. Te deseo una larga vida llena de todas las cosas bonitas que tú quisieras. Gracias. Bueno, buenas tardes. Ahora llega la parte
digamos, central de este homenaje, que hemos hecho un poco de acuerdo con Pablo, porque Pablo quería que en esta mesa hubiera amigos, que lo somos todos de él, y algunos desde hace mucho tiempo ya, y también personas que hubiésemos estudiado su obra en algún momento, que nos hubiésemos interesado por su obra, de tal manera que se pueda mezclar un poco del estudio de la poesía de Pablo, con alusiones evidentemente al grupo cántico, y también algún puntito de esa amistad que nos ha unido a muchos ya hace muchísimos años, ¿no? Ya realmente muchos. Entonces, bueno, ahora yo les pediría, bueno, notarán que falta una persona de las anunciadas, que es Juan Antonio González Iglesias, que ha excusado su presencia porque se encuentra enfermo. Entonces, somos uno menos de los que habrán visto en el programa. Y, digamos, la dinámica que queremos hacer es la siguiente. Y vamos a pedir, por tanto, que los aplausos, si se merecen, queden para el final. Porque nosotros vamos a ir hablando por orden cronológico de edad, pero esto es un mero azar que no tiene ninguna otra importancia. Cada uno vamos a ir hablando de algún aspecto de la obra de Pablo, brevemente. Luego cada uno leerá un poema de la obra de Pablo, un poema que prefiere, y naturalmente el broche y el final lo pondrá el propio Pablo leyendo otro poema suyo. Pero eso ya aparte, ¿no? Es decir, que nosotros ahora vamos a hacer esta parte, que es hablar un poco, antes de leer, vamos a ir cada uno hablando no solo de nuestro Pablo, sino de la literatura de Pablo, de la poesía de Pablo, que para nosotros, creo que para todos, de una manera o de otra, ha sido o fue un hallazgo muy fundamental, que para mí, desde luego, fue un gran hallazgo. Bueno, y vamos a empezar, como he dicho, por orden cronológico, de forma que inicialmente tiene la palabra José Infante, que no quiero decir que sea el más mayor, pero lo acabo de decir. Muchas gracias. Buenas tardes. Comparezco hoy aquí no solo como el mayor de mis compañeros de mesa, también quiero creer que como uno de los más antiguos de los amigos de Pablo García Baena, de los que esta tarde nos reunimos en este lugar para homenajearle. El mejor homenaje que se puede hacer siempre a un poeta es la lectura de su obra, por supuesto. Pero es bueno también que en alguna ocasión la sociedad festeje la estancia entre nosotros de una figura excepcional como es el poeta a cuya sombra acogedora y esplendorosa nos reunimos hoy. Y digo que es bueno, y no solo es bueno, es también benéfico, incluso me atrevería a decir necesario que honremos a nuestros poetas en estos momentos en que los valores de la dignidad y de la autenticidad se pierden en una vorágine de corrupción, de falta de futuro, de crisis, de un sistema que no logra encontrar la fuerza de su renovación y de su transformación, de su dignificación. Y digo que es necesario porque la palabra poética de la que Pablo es un depositario y transmisor excepcional, extraordinario, pueden acompañarnos en este camino árido y tembloroso hacia esa otra realidad más verdadera, más humana y más solidaria. Solo en la palabra de esta criatura inspirada, como le definió su compañero y amigo Ricardo Molina, que es Pablo, podemos en estos momentos de zozobra encontrar el consuelo de la belleza, la inspiración de la verdad y la calidad del auténticamente humano. La Fundación Loewe ha querido honrarlo al abandonar voluntariamente su trabajo en el jurado del premio al que él ha pertenecido tantos años. Qué gran lección de humildad y de honradez. Pero encontramos otras muchas razones para dedicar a Pablo el gran tributo que aún no le han hecho a sus más de 70 años de vida dedicadas sacramentalmente a la palabra, a la poesía. Digo sacramental y digo bien, porque como un oficio sagrado, involuntario, entregado ha sido para Pablo
este tránsito entre los hombres sabiendo que lleva, como en un relicario, el supremo don de la poesía. Pablo García Baena, alguna vez lo he dicho y lo he escrito, ha alcanzado por la altura inaccesible de su palabra y de su personalidad la rara cualidad que a pocos artistas y escritores les he concedida por la fama, el ser conocido ya tan solo por su nombre, sin apellidos, solo Pablo. Si hablamos de la poesía española y nombramos a Pablo, todos sabemos quién es, a quién nos referimos. Es un alto privilegio que solo han alcanzado los grandes poetas universales, como Homero, como Virgilio, como Horacio, como el Dante, como Juan Ramón o como Federico. Mentiría si no dijera ahora mismo y antes de seguir la inmensa admiración que siento por la obra de Pablo, pero también debería añadir que no es menor la inmensa admiración que tengo por su persona y por su calidad humana. Con el tiempo, y ya va para 45 años que somos amigos, la figura de Pablo se ha ido convirtiendo en la figura ideal y mítica del poeta. En la figura del poeta y para mí también en la de un maestro cercano y un amigo fiel que hace honor a las palabras de Cicerón en su diálogo de Amicitia, cuando en el año 44 de nuestra era aquel romano estoico hace decir a su personaje: la amistad es el sentimiento más noble de la naturaleza humana y que no puede haber amistad entre los hombres que no son virtuosos. Pablo, y todos sus amigos lo sabemos, hace honor a este concepto nobilísimo de la amistad. Querido Pablo, cuando trataba de juntar estas palabras que leo ahora, no podía evitar el recuerdo de aquel primer y humilde homenaje que unos poetas jóvenes y tal vez audaces te dedicamos en Málaga sin el preceptivo permiso gubernativo entonces necesario el 11 de marzo de 1971. Fue uno de los primeros síntomas de lo que pronto, en 1976, con el libro clave de Guillermo Carnero, se había de convertir en la recuperación de los poetas de cántico, de su estética, de sus logros, de la esencialidad de su concepción poética, tus compañeros con los que siempre, y ese es otro ejemplo de tu fidelidad a la amistad y de tu generosidad, quieres compartir cualquier honor o reconocimiento que se te ofrezca. Este es un recuerdo antiguo, pero hay más, hay otros. Recuerdo otro homenaje ya en Madrid en 1979, cuando al fin, después de muchas vicisitudes, se publicó Antes que el tiempo acabe, uno de tus libros esenciales, el que supuso tu vuelta definitiva a la poesía. Recuerdo una cena, también debes recordarlo, Luis Antonio, que allí estaba, en La Bola, con Rosa Chacel, con Maya Altolaguirre, con José Luis Cano, con Gregorio Prieto, con Rafael Montesinos, con Julio Mente, con Ginés Liébana. Recuerdo otros emotivos momentos en estos últimos años en que te han ido llegando premios y galardones, como cuando, con el humor que te caracteriza, permitiste aquel homenaje de la Junta de Andalucía que se llamó Casi un centenario. O cuando al llegar a los 90 la Academia de San Telmo te ofreció tu reconocimiento en la voz de tantos otros poetas. La araucaria otra vez y las palmeras bajo las que no se puede ser infeliz, como dijiste un día. Para hablar de la obra de Pablo, creo que ya no hace falta hablar de cántico, nuevamente. Otra vez de su redescubrimiento por las nuevas y sucesivas generaciones a las que se ha ido sucediendo en la poesía española contemporánea. No, ya no es necesario recurrir a esa parafernalia y a esa larga y accidentada historia. Su pertenencia a aquel grupo legendario de poetas que, al decir de Alfonso Canales, lo único que quisieron hacer siempre es poesía, sencilla y únicamente poesía, y ahí estuvo su personalidad y hasta su diferencia, es ya un dato, un apunte más de su biografía poética. El tiempo, con su despiadado sedazo, ha ido colocando a cada uno en su sitio, y la obra de Pablo,
liberada del peso de su propio grupo y de su estética común, ha ido creciendo y creciendo sola y personalísima hasta situarse en ese plano superior como poeta mayor que es de la literatura española del siglo XX. Su obra, un auténtico monumento a la belleza, de ajustado, hermosísimo lenguaje sensual, es al mismo tiempo el historial de un corazón ardiente que busca y se sorprende, que ama y que sufre, que duda y se inclina ante el paso del tiempo y de la desasosegante llama de una vida entregada como pocas al fuego de la creación, a pesar de sus largos y esclarecedores silencios editoriales. La obra de Pablo es breve, pero de una despiadada intensidad humana. Sus pocos pero imprescindibles libros contienen una de las aventuras más luminosas y auténticas de toda la poesía española. Su audaz modernidad no ha sido nunca más allá, pero tampoco ni un paso menos de lo necesario para no perder nunca el hilo de la mejor tradición que viene del siglo de oro de Góngora y la escritura y la escuela cordobesa que pasa por la generación del 27 y por la asimilación de las vanguardias y la universalidad que supuso para su grupo un hito en la historia de la lírica española. Hoy es un maestro insustituible de varias generaciones que así lo reconocen y lo celebran, al margen de reconocimientos oficiales que cicateramente le han ido concediendo a lo largo de sus más de 70 años dedicados a la poesía. Es emocionante comprobar cómo los poetas de las más jóvenes y nuevas promociones recitan de memoria algunos de los emblemáticos poemas de Pablo, como Palacio del Cinematógrafo, Junio, Viernes Santo, Antiguo Muchacho, Albanio, Bobby, y hasta de su último libro, Edad, o he dejado las puertas entornadas. Los Campos Elíseos, su última entrega, es un auténtico compendio de sabiduría poética y vital y contiene algunas de las claves de la poesía paulina. Ese equilibrio delicadísimo entre meditación y canto, entre belleza y profundidad de concepto, entre verdad humana y lujo verbal, vistos ya desde la cima de quien ha iniciado el camino de regreso y desde la altura y la experiencia de los años de quien sigue admirando la gloria de los cuerpos y también su fugacidad, el paso del tiempo y el gozo de la dicha como aspiraciones del hombre que la realidad y el mundo se empeñan en contradecir. A lo largo de su obra, Pablo se ha paseado por los distintos lugares donde el azar de la existencia le ha llevado y en donde reflexiona siempre en el tono elegíaco, sereno y armonioso de sus versos sobre los terrenos movedizos de las tinieblas que el alma y el corazón humanos tienen que atravesar para encontrar al final las huellas por las que la experiencia le ha ido conduciendo. La contemplación de la belleza y el culto a la palabra han encontrado en Pablo la máxima contención para que el cántico no empañe las certeras postrimerías del final de la existencia. Pablo es ya solamente Pablo, el poeta que ha nombrado la dicha y el vértigo de la muerte en todo su esplendor. Por eso su nombre es sinónimo de poesía pura, de poesía en estado de gracia. Esa música imprescindible que, como la del joven violinista de su poema, es igual a la palabra almenada, solo misterio y precisión. Querido Pablo, no sé si he juntado todas las palabras que debería decir aquí esta noche y si he logrado juntarlas bien o de forma razonable. Algunas han quedado dichas: Málaga, el olvido, los amigos que se fueron, Córdoba, el reconocimiento de los jóvenes, la soledad, el exilio de la ciudad amada, el mes de junio pleno de ardores y diamantes imposibles, pero también la trágica Araucaria y el peso de los años y la luz que se escapa. Como tú mismo dices en el poema Edad de los Campos Elíseos, que es el que yo he elegido para terminar, para luego decir en la lectura que vamos a hacer, para terminar estas palabras tal vez innecesaria y que solo os están dictadas. Otras más doctas hablarán ahora de tu obra con más sabiduría, dictadas, dijo, por la amistad y la admiración.
si yo fuera mayor, lo cual parece imposible. En efecto, es imposible que te alcancen los años, porque de ti podemos decir con toda certeza, y con esto termino, lo que Luciano de Samosata recoge de Termisto referido al gran Homero. Será inmortal, porque siempre y no conocerá la vejez. Gracias. Bueno, continúa Guillermo Carnero. Gracias. No sé si esto se oye. Buenas tardes. En unos minutos no es posible hablar de la poesía de Pablo García Baena en conjunto. Eso lo he hecho ya muchas veces a lo largo de 40 años. He escrito libros gordos. He dicho muchas veces que Pablo ha sido, desde que empecé a escribir, mi maestro, y que cuando mi generación, o al menos algunos de nosotros, a mediados de los años 60, intentamos encontrar algo, un asidero sólido entre la generación del 27 y un presente literario que no nos gustaba en términos generales, entonces apareció un libro que se titulaba Antiguo Muchacho y que fue para nosotros esa revelación que estábamos buscando y esa continuidad con una poesía de la generación del 27 que el presente ominoso todavía en aquellos momentos había en parte hecho desaparecer. Para hablar de Pablo en unos minutos voy a utilizar el procedimiento de tomar el todo por la parte, es decir, o la parte por el todo, como ustedes quieran. Escoger, eso es lo que he hecho, un poema especialmente significativo dentro de su obra, sobre el que les voy a hablar unos minutos y que después, cuando llegue el momento de la lectura final, les leeré. Ese poema representa, a mi modo de ver, muy adecuadamente lo que es la obra de Pablo García Baena y, desde luego, la razón de mi interés por él y el nódulo de lo que intenté explicar hace 40 años cuando escribí ese libro incompleto y en muchas cosas mejorable sobre el grupo cántico, que luego he ampliado en 2009 y creo que ya es algo digno de su objeto, digno de lo que fue el grupo cántico y de lo que Pablo, que es su figura central, fue en él. Ese poema que he escogido y que les leeré después es Viernes Santo. Y forma parte de un libro que se titula Antes que el tiempo acabe. Como el título indica, es un poema de referente religioso, un poema que trata de la conmemoración cristiana de la muerte de Jesús, con todas las implicaciones penitenciales y con las referencias a la liturgia propia de esa celebración en el ámbito cristiano. Las vestiduras son de color sangre. El oficiante, los oficiantes y el templo deben estar teñidos de despojamiento, desprovistos de adornos, los templos en la oscuridad y, ante todo, lo que se persigue en ese momento es la meditación acerca de lo que significa la pasión y la muerte de Jesús. Todo eso está, como ustedes verán, explícito o implícito en el poema y lo está con la enorme carga sensorial y emotiva que tiene el catolicismo romano y, dentro de él, la religiosidad específicamente andaluza. Si el poema no fuera más que eso, ya existiría, de por sí existiría. Pero entonces sería, a mi modo de ver, un poema respetable, desde luego, y literariamente hablando, sin la menor duda, muy interesante, pero interesante fundamentalmente desde el punto de vista de la fe. Y lo que intentaré en el menor número posible de palabras y de minutos decirles es que ese poema tiene un atractivo añadido desde el punto de vista literario, un segundo estrato textual que le confiere una poeticidad especial. Y, desde luego, estamos ante una construcción mental que yo
creo, adquirió Pablo, como casi todos los que recibimos una educación cristiana, en los ejercicios espirituales, lo que se llamaba la composición viendo el lugar. Les hablo de un segundo estrato textual porque cuando leamos el poema verán ustedes que en él se ha desdoblado la meditación que es consustancial a la liturgia del Viernes Santo. En efecto, esa meditación tiene la función de aproximar al creyente desde un punto de vista intelectual, pero también sensible y emocional a la pasión y la muerte de Jesús. Es decir, hacerlo como quería San Ignacio, interiorizar lo uno y lo otro, hasta el punto de compartirlo en la medida en que ello sea humanamente posible. Yo no soy teólogo, ni tengo formación especial desde ese punto de vista, ni pretendo tenerla, y quizá esté expresando con imprecisión lo que quiero decirles, pero creo que no estoy equivocado. Y si estoy equivocado, lo que les diré, sea erróneo o no, explica el interés mío y de buena parte de los poetas de mi generación por la obra de Pablo García Baena. Cualquier creyente, con independencia de cuál sea su situación biográfica y existencial, puede y seguramente debe asumir el sufrimiento humano de Cristo y entenderlo en aras de la redención. Y eso puede ocurrir en una persona que esté colmada de felicidad y de éxito en su vida personal, pero también puede ocurrir en alguien que sea víctima de la tristeza, la desgracia y el fracaso, como es el caso de este poema del que hablamos hoy. Y aquí es donde ese poema adquiere esa dimensión, esa segunda dimensión literaria que no niega la religiosa, pero que la trasciende. A ver si consigo explicarme antes de que ustedes vean cómo el texto se explica por sí solo. El poema acumula las referencias religiosas que todo aquel que ha recibido una educación cristiana reconoce inmediatamente. La traición de Judas, las negaciones de San Pedro, la autoexculpación de Poncio Pilatos, la flagelación, el camino hacia el Calvario, la arrogancia de los sacerdotes hebreos, los soldados romanos jugándose el manto de Cristo a las cartas al pie de la cruz, y el terremoto, el eclipse y, no aparecen en el poema, pero están en la misma tradición, la resurrección de algunos muertos, todo lo cual, de acuerdo con esa tradición, definió, y lo percibieron inmediatamente los contemporáneos, definió como sobrenatural la muerte de Jesús. Pero desde el primer momento es evidente que el ámbito del poema no es necesaria y exclusivamente eso. Es decir, el poema, ¿en qué espacio imaginario está? No es necesario y exclusivo que el poema esté en una iglesia. Y desde luego es posible que el poema esté utilizando el concepto de Viernes Santo en un sentido no literal, sino figurado. Les digo esto porque ¿en qué iglesia, y estoy citando literalmente el texto, en qué iglesia se estaría tomando helada ginebra? ¿En qué iglesia se estarían oyendo canciones sentimentales de un brasileño que los que tienen mi edad recordarán, se llamaba Roberto Carlos? Era bastante cursi, Pablo. Y cantaba aquello tan mal traducido de El gato que está triste y azul, ¿te acordarás? Bueno, ¿en qué iglesia se toma helada ginebra y se oye a Roberto Carlos? ¿Y en qué iglesia, en lugar de darle la paz al vecino, se le dice, nos desnudamos rito sobre el lecho y no apagues la luz, quiero verte los ojos? ¿Qué está pasando aquí? El poema puede recrear, a mi modo de ver, dos situaciones y dos espacios, que son intercambiables y emocionalmente análogos. Y eso es lo que le da su profundidad intelectual, emocional y ontológica. Primero, una iglesia como espacio real, un espacio en el que ocurre efectivamente
la liturgia del Viernes Santo. Y a ese espacio se le asocia como espacio imaginario el de un encuentro amoroso. Pero puede ser lo inverso, es decir, el espacio puede ser el de un encuentro amoroso al que, como espacio imaginario, se le asocia el de una iglesia en Viernes Santo. Cuando hace casi 40 años, falta uno, definí la poesía de Pablo García Baena, seguramente me expliqué mal. Y por eso, y es culpa mía, fui mal entendido. Un poema como Viernes Santo no niega la fe del cristiano. Solo lo hubiera podido escribir una persona que estuviera en posesión de esa fe. Sin la fe, el poema no se habría escrito. Lo que quiero decirles es que, con todo, no se agota en ella. Como manda la liturgia del Viernes Santo, ha habido una identificación con el martirio que Cristo sufrió en su condición corporal humana. Y con esa humanidad se ha identificado la del autor, porque el autor, lo verán ustedes cuando leamos el poema, ha sufrido también por amor y nos está hablando de eso. ¿Hay una sola clase de amor o hay varias? Emocionalmente, probablemente no haya más que una. La meditación sobre el primer sufrimiento ha llevado, por analogía, a la que tiene por objeto el segundo. Y las dos se van entrecruzando con la técnica del montaje cinematográfico. Lo verán en el texto. Entre las dos hay, de todas maneras, una diferencia fundamental. Y es que en el segundo sufrimiento no hay redención. Y esta vez escribo redención con minúscula, no como antes con mayúscula. Por eso es por lo que he creído siempre, y lo sigo creyendo, que se puede hablar de culturalismo religioso, en el caso de la poesía de Pablo García Baena y de algún otro componente de su generación que no viene hoy al caso. Por dos razones. Primera, porque no estamos ante un mero ejemplo de lo que se llama poesía sacra, es decir, poesía de contenido exclusivamente religioso. Este poema no es como los romances de Lope de Vega que se titulan La Pasión de Cristo, que creo que eran 14 si no recuerdo mal. Y en segundo lugar, porque el sufrimiento amoroso del que habla el poema se podría expresar sin correlato religioso ninguno, e incluso se podría expresar mediante el imaginario penitencial de otra religión, si la religión del autor hubiera sido otra. Y con esto termino y en su momento leeremos el poema y ustedes ya verán si estoy equivocado o no. Muchas gracias. Muy bien, a mí lo que han dicho, sobre todo lo que acaba de decir Guillermo, me permite unir con lo que yo quería también expresar. Por un lado, yo pertenezco al lado más joven de nuestra misma generación, pero nos pasó lo mismo. Es decir, hubo un momento en que, hartos de lo que se llamaba la poesía social, que triunfaba mucho en la universidad, hay que decirlo, en la que yo estudié, a partir del año 68, luego ya el 70, pues la búsqueda de unos referentes que teníamos muy claro, yo tenía muy claro y otros también, en la poesía extranjera, donde estaba Ezra Pound, donde estaba T.S. Eliot, donde estaban los surrealistas franceses, donde estaba el simbolismo que ha mencionado Víctor. El simbolismo francés esencialmente era muy importante, toda la tradición simbolista. Bueno, todo eso iba en España a la generación del 27. Y después de la generación del 27 parecía producirse una cesura o un silencio, porque se hacía otra poesía, se había hecho otra poesía, marcada o no por el régimen, marcada o no por la Iglesia, marcada o no por la enorme abundancia de sonetos, se había hecho otra poesía. Entonces había que buscar, bueno, ahí encontramos Cántico, la revista y los libros de los poetas. Pero has dicho muy pronto encontramos, porque más bien nos prestaron, por lo menos en mi caso, ya que no se encontraban. Eso me parece un hecho importante a recordar. Quiero decir,
los poetas de cántico, cuando nosotros nos interesamos en ellos, no estaban en las librerías. No había ni un solo poeta de cántico reeditado. Ni siquiera Ricardo Molina, que ya había muerto hace muy poco, pero que había sido el que más había vivido el mundo literario. Los otros menos, y ni siquiera tampoco Pablo. No, yo empecé a leerlos en una antología que me prestaron, donde estaban Ricardo Molina y Pablo García Baena. Y yo cometí la quizá indelicadeza, pero eso fue el inicio de mi amistad con Pablo, de escribirle una carta en el año 71, donde le pedía prestado un libro. Es decir, yo le decía que me gustaba mucho su poesía, que lo admiraba mucho, pero que no había leído más que una parte muy pequeña, porque no encontraba los libros. Y es muy importante, insisto, saber que Cántico partió o volvió a partir en la época de nuestra generación de cero, porque no existían. Es decir, Cántico era un episodio, para muchos decían era un episodio de la posguerra, lo que la revista duró en los años 40, primera época, 50, segunda época. A partir del 57 la revista desaparece y estamos hablando del 71, por ejemplo. En ese momento no había ningún libro de cántico y los poetas de cántico eran tan virtualmente desconocidos, tan absolutamente olvidados, digamos, que cuando uno se preguntaba por los poetas de cántico, ellos mismos se asombraban. Quiero decir, ellos mismos decían, pero usted sabe, entonces nos hablábamos de usted sabe que lo que yo he escrito, conoce mis libros. No, bueno, conozco alguno, pero por eso yo le pedí a Pablo que me prestara alguno de sus libros, porque lo quería conocer mejor. Bueno, es creo muy importante saber que partimos de la base de un redescubrimiento de Cántico, porque Cántico no existía en ese momento. Y eso le da a esa operación de redescubrir una dimensión nueva, porque no era simplemente dar valor a unos poetas que estaban ahí, era sacar desde muy abajo a unos poetas que habían quedado preteridos y sobre los que había caído un cierto demérito, vamos a llamarlo así, de decir que eran poetas anticuados. Es decir, que respecto a la poesía ideológica o a la poesía social, el Cántico era una poesía esteticista, antañona, pasada, pertenecía al pasado, cuando en realidad, más bien, como tantas veces ocurre en estos juegos literarios, pertenecía al futuro. Pero precisamente el que lo veía en presente no se daba cuenta de esa perspectiva de futuro que era la poesía de Cántico y que es lo que, bueno, Guillermo descubrió con su libro y yo haciendo inicialmente el prólogo a la primera edición en Visor que se publicó de la poesía completa de Pablo en 1982. Y ambos, creo, según un día me dijo Pablo, me dijo, es que tanto Guillermo como tú os habéis equivocado. Y bueno, sí, nos habíamos equivocado en muchas cosas, pero no, me dijo, es que tú dices, por mí, tú hablas mucho de la importancia del paganismo y de la heterodoxia moral en mi poesía, que es cierto, pero el elemento más que cristiano católico, porque es muy singular decir que no es cristiano calvinista, sino católico contrarreformista, ese catolicismo contrarreformista, muy de las procesiones andaluzas, Pablo me dijo, yo lo presentaba como un teatro esteticista, lleno de belleza, lleno de buen conocimiento de lo que era la contrarreforma y del barroco contrarreformista, pero un poco, digamos, ornamental. Pablo me vino a decir que también Guillermo se había equivocado, que no era ornamental, que él a su modo creía, que el elemento de la fe, el elemento, como ha explicado bien Guillermo, el elemento religioso era real. Lo que no quiere decir que fuera ortodoxo, le dije yo. Real sí, y
creo que tanto Guillermo como yo, en ediciones posteriores de nuestros textos, ambos hemos corregido y hemos dicho que sí, que la religión es verdad, que no es un teatro barroco, sino que es auténtica, pero que es auténtica de una manera muy especial, y a esto es a lo que me quiero referir brevemente. Es una religión contrarreformista, una religión que utiliza el barroco que también aparece como una de las fuentes de una parte muy importante de los poetas de cántico y también de Pablo, un barroco que a mi entender luego llega más bien a ser manierismo, porque se refina mucho más, no es el barroco de Góngora, que también, sino a veces el manierismo de Jáuregui, es decir, hay más del manierismo de Jáuregui en refinamiento, cuando Jáuregui le decía a Góngora que era muy ordinario porque decía un verso como erizo es el zurrón de la castaña, y decía Jáuregui que esto no se podía decir porque era muy ordinario decir zurrón. Un poeta culto no podía decir zurrón. Esto aparece en el Antídoto a las soledades, y Góngora le escribe un soneto que termina diciendo, un soneto elogioso con don Juan de Jáuregui, donde termina diciéndole cisne gentil de la infernal palude. Es decir, para que veas que yo también puedo poner no solo zurrón, sino puedo poner palude en lugar de laguna. Bueno, entonces ese manierismo evidentemente está ligado a una tradición religiosa, pero también está ligado, como en Góngora y como en muchos poetas de la literatura contemporánea, en el mismo Eliot, desde otra religión, desde una religión anglicana en este caso, está ligado también a un elemento paganizante. Quizá yo decía que los dos polos básicos para entender la poesía de Pablo, que a menudo se mezclan, pero tiene dos libros, breves ambos, en los que no se mezclan. En otros muchos libros, y en los últimos, en Antes que el tiempo acabe, en Fieles guirnaldas fugitivas, que es un libro precioso, en Los campos elíseos, hay mucha mezcla de estos dos lados. Del lado de la tradición pagana, de la tradición del mundo grecolatino, que es muy importante en Pablo y que probablemente tomó, como otros de Cántico, de un muy importante libro de Luis Cernuda, a quien Cántico dedicó el primer homenaje en España en 1955 en su revista. Y ahí se habla mucho de, ¿cómo se llama?, el libro de Cernuda del año, el que se publica en el año 36, el libro del 36, que luego le quitó A las gracias del mundo. Invocaciones. Invocaciones se llamaba originalmente Invocaciones a las gracias del mundo, se publica en el 36, en la primera edición de La realidad del deseo. Luego Cernuda ve con buen criterio que quizá es más bonito Invocaciones y le quita A las gracias del mundo. Pero ese libro, que es un libro absolutamente greco-latinizante en Cernuda, a través de una tradición alemana, a través de la tradición de Hölderlin y del romanticismo europeo, ese es un camino, uno de los caminos que sigue Cántico y Pablo en particular, para apropiarse de esa tradición grecolatina, de esa tradición de la sensorialidad que también le da el sur, que también le da la propia geografía en la que ellos se mueven, la geografía andaluza, que es la misma de la contrarreforma religiosa. Es decir, la contrarreforma religiosa y el paganismo unido al sur produce dos libros que, como he dicho, en este caso no se fusionan, sino que son muy distintos. Uno es Junio, que es un libro del año 57, totalmente un libro de celebración pagana, un libro sobre la belleza como exaltación de la carne, de la belleza como exaltación del deseo, y eso se transmite a la palabra. Es decir, es el lujo y la belleza de la palabra lo que nos hace sentir el lujo y la belleza de la carne, como es propio de un gran poeta. La palabra trasunta y lleva ese mensaje. Y luego, apenas un año después, Pablo publica otro libro que es Óleo. Y Óleo es el óleo de la penitencia, es el óleo de la Iglesia, es el óleo que se da
a los difuntos en la extremunción, pero también es el óleo del rito católico. Entonces, estos dos libros, que están muy cercanos cronológicamente, parecen, en cierto modo, estilísticamente no, claro, pero ideológicamente parecen muy lejanos. Uno es una celebración pagana, uno es una celebración de la belleza del cuerpo, y otro es una asunción de la penitencia, un decir sí a la penitencia. Bueno, yo creo que esos dos lados efectivamente configuran mucho una buena parte de la poesía de Pablo, que siempre parte del lenguaje, que siempre nos hace sentir a través de un lenguaje rico, preciso, sensitivo, adornado, pero de una tal precisión que me ha llevado a citar el manierismo. Y luego hay dos caminos que a menudo se fusionan, también como en el poema que ha citado Guillermo, y en otros, muchos de otras maneras, se fusiona un cierto sentimiento religioso, que probablemente aún, supongo yo, a un católico estricto le tiene que parecer relativamente heterodoxo, como el propio poema Viernes Santo debe parecer a un católico algo heterodoxo, pero que hay ese catolicismo y al mismo tiempo otro lado de paganía muy evidente, una celebración de la carne y una celebración del gozo de vivir, del gozo de los sentidos. Y yo creo que ese lado, ese paganismo y esa religión componen el sentir básico de toda la poesía de Pablo. De forma que si hablásemos solamente de un elemento católico, no tendríamos a Pablo, y si hablásemos solamente de un elemento pagano, tampoco lo tendríamos. Esos dos elementos se fusionan de muchas maneras. Y solo hay algún poema, tanto en un camino como en otro, en que no hay fusión. En los dos libros que he dicho y en alguno de los poemas. Yo leeré después un poema en el que no hay fusión. Es decir, en el que, de una manera muy renovada en Pablo, hace un poema muy directo, que es una celebración celebración tanto elegíaca por otro motivo, de la carnalidad. Y eso es uno de los lados que convierte, por un lado al grupo cántico, pero en especial a Pablo, en un poeta que asume las tradiciones y que hace lo que han hecho todos los grandes poetas de la modernidad, que es leer la tradición, empaparse muy bien de la tradición para poder ser nuevos, es decir, para que su lectura de la tradición se convierta en una forma nueva de poesía. Es decir, no simplemente en rehacer la tradición como ha habido sonetistas que han leído a Quevedo o a Góngora o a Manuel Machado o a Antonio Machado y han rehecho los sonetos de ellos. No, eso ya está hecho. No, el valor de la modernidad es precisamente no repetir, sino que usando la tradición transforman la tradición para llevarla un paso más adelante. Eso era la imitatio latina, eso es la imitatio de los latinos y eso es el paso más que tiene que dar todo gran poeta. Es decir, utilizando una tradición, llevarla un paso adelante. Si eso efectivamente es el gran talento del poeta, unido a la calidad lingüística, y la calidad lingüística unida a la emoción que nos hace respirar hondo y quedar impregnados de un aroma, de un perfume, de una sensualidad o de una tristeza, eso lo tiene Pablo perfectamente. Y en ese sentido podemos afirmar, no por mero cumplido, que estamos ante un gran poeta de la tradición y ante un gran poeta moderno. Y creo, yo hice una antología de él para la Fundación para Renacimiento, para la Fundación Lara hice una antología del grupo Cántico, pero para la Fundación Lara, para Renacimiento hice una antología de Pablo y el título, que es un poema de Pablo, me sigue pareciendo, puesto que es un título de un verso de Pablo, que resume muy bien mucha de su poesía, por lo menos el cierto lado al que me he referido ya, en todos los sentidos. El nocturno azahar y la melancolía. El nocturno azahar
es la sensualidad, es el olor del azahar por la noche del verano caliente de Andalucía, y la melancolía del paso del tiempo, del fugit irreparable, y también de la penitencia o del mundo que al final solvet seclum in favilla, el siglo se disolverá en cenizas, es ese otro lado. Entonces, cuando un poeta, como digo, ha sabido unir esto, y lleno de emoción y lleno de calidad, ha ido más lejos, pues insisto, solo tenemos a un gran poeta moderno. Muchísimas gracias, Pablo. Joaquín Pérez Azaustre, que es el único que no pertenece a nuestra... Es decir, que como es mucho más joven, hablará de otra sintonía, ¿no? Buenas tardes. Ya me habría gustado pertenecer a la generación de ellos. En primer lugar, quiero felicitar públicamente a la Fundación Loewe porque han tenido el acierto de hacer este homenaje a Pablo, esta iniciativa, y llevarla a cabo con la delicadeza y la armonía que les caracteriza. Y también agradecer al Instituto Cervantes que haya sido el anfitrión, ¿no? Efectivamente, esta mesa para mí es un regalo, como es un regalo todo lo que la vida me ha deparado de la mano de Pablo. Para mí enfocar esta mesa era complicado porque esta mesa que está llena de amigos, de poetas a los que admiro y quiero, pero que tienen una experiencia de vida y una experiencia de estudio sobre la obra de Pablo de la que yo cronológicamente necesariamente carezco, ¿no? Yo me formé leyendo el estudio de Guillermo Carnero sobre el grupo cántico y la antología de Luis Antonio pues también la he disfrutado, como El fervor y la melancolía sobre el grupo cántico, editada en Vandalia, y desde luego no he podido protagonizar las correrías nocturnas malagueñas que sin duda Pepe Infante ha disfrutado con Pablo, ¿no? Pues bueno, yo también tengo una experiencia de vida con Pablo y creo que también puede resultar interesante escuchar cómo desde otra generación pues se asiste a ese alumbramiento continuo de la gran poesía que Pablo representa. Yo voy a orientar mi intervención desde el espacio simbólico del poema, ¿no? Desde la ciudad, Córdoba en concreto, como el espacio simbólico de la poesía de Pablo, un espacio simbólico con el que yo he tenido una relación complicada. No con el espacio que representa el poema, sino con la propia ciudad. Como todo escritor joven, yo en un momento determinado pues me fui de Córdoba, vine a Madrid, me alejé de esos escenarios, en un momento en el que yo me acercaba estéticamente a la poesía de los novísimos, ¿no? Y es a través de la poesía de los novísimos, de Luis Antonio, de Guillermo, de Jean Ferrer, es a través de esa vía hacia la que yo llego a Cántico y hacia la que yo llego a Pablo García Baena. La ciudad de la que yo me fui, que seguramente era un defecto mío en mi apreciación, era una ciudad sin pasadizos, era una ciudad sin laberintos sensoriales, era una ciudad de la que yo sencillamente me iba. Cuando estaba aquí, en Madrid, empecé a leer de una forma continuada y casi frenética a Pablo y me encontré con otra ciudad. Me encontré con un espacio simbólico paradisiaco, sensorial, permeable, poroso, un espacio interminable de vida. Un espacio interminable de vida y de celebración continua del cuerpo, de los sentidos, de todo aquello con lo que la naturaleza nos ha dotado para poder disfrutar de la existencia y, por tanto, también de la lectura. Yo creo que la visión que tengo yo de la ciudad de Córdoba está afortunadamente condicionada por la poesía de Pablo. O sea, la calle de Armas ya no es la calle de Armas, es un lugar que uno puede recorrer y habitar continuamente. Son la calle de Armas, o el puesto de leche, o Trasierra, o Santa María de Trasierra, o Sansueña, o bueno, el famoso del Palacio Cinematógrafo. Son poemas con una gran profundidad de campo. Son poemas que se pueden recorrer igual que un cuadro de Velázquez. Y poemas en los que uno puede reencontrarse con digamos, fracturas de sí mismo que había olvidado.
La percepción de la ciudad en la poesía de Pablo es infinita. Establece puentes temporales con regiones en las que no hemos estado nunca. Recuerdo, por ejemplo, el poema Río de Córdoba, con esa argentería fenicia que está en el lecho del río. Uno anda por el margen de ese río de Córdoba y se encuentra con un diálogo intercultural que tiene en común la plenitud de la emoción física y también espiritual. En ese momento, cuando yo empiezo a encontrarme con la poesía de Pablo, pues me empiezo a encontrar con la poesía de Pablo. Realmente la ciudad se convierte en ese espacio que nos hace volar, que nos hace vibrar. Pero Pablo no estaba en la ciudad. Pablo estaba en Málaga, era una presencia legendaria, como todo el grupo cántico, era una leyenda casi que estaba por allí, por las calles del Córdoba. Estaba el recuerdo de Ricardo Molina, Julio Mentes sabíamos que estaba viviendo en Madrid, Vicente Núñez estaba en Aguilar. Digamos que la presencia física de Pablo se notaba. Y en un momento determinado Pablo regresa a Córdoba. Es en ese momento en el que la plenitud del mundo poético de Pablo se encarna en él. El mundo poético de Pablo tiene sus propias normas de convivencia. Los poemas de Pablo son como regiones de un gran país en el que rige una propia constitución de esplendor y de belleza, de delicadeza, de generosidad. No ha habido una sola vez en la que Pablo no haya tenido una intervención, al menos que yo le haya visto, y no se haya acordado de todos sus compañeros del grupo cántico, que no lo haya nombrado uno por uno. Él siempre ha mantenido viva esa memoria. Pero cuando Pablo regresa a Córdoba, de pronto toda esa imaginería verbal, toda esa plenitud, se convierte en otro tipo de espacio vivencial. Tú te podrías encontrar con Pablo una mañana caminando por San Miguel y de pronto hablar de una Córdoba que no había existido para ti, pero que estaba viva en él. Recuerdo, por ejemplo, las Navidades en su casa, con ese Belén que monta, que es una preciosidad y que realmente es un retablo poético, es un poema en sí mismo, es un poema que nace y muere cada Navidad, pero que él nos regala a su amigo. Cuando camino por los poemas de Pablo García Baena, siento que estoy recibiendo el influjo, por el que me siento muy agradecido, de toda una tradición, como decía Luis Antonio, de un poeta que ha leído todo, que se ha nutrido con la gran tradición contemporánea y con la gran tradición clásica y lo ha convertido en una propia experiencia de lenguaje, en una propia experiencia sensorial. Cuando leo a Pablo me encuentro también con mis poetas novísimos, a los que tanto admiro, con Guillermo, con Luis Antonio, con Jim Ferrer, pero me encuentro también con Góngora. Y para mí esa experiencia vital significa que participamos de algo mucho más grande que nosotros, mucho más hermoso y mucho más antiguo. Y para mí la literatura ha sido eso, y es eso, y lo es sobre todo gracias a haber conocido a Pablo, a haber crecido tantísimo con él, a pesar de que, hombre, tenemos una cierta diferencia de edad. Recuerdo que esta mañana decía Víctor García de la Concha, se hacía eco de una descripción de Juan Bernier, en la que Juan Bernier decía de Pablo, recién conocido, muy guapo. Y entonces Víctor ha dicho, y lo sigue siendo ahora, ¿no? Yo creo que la cara efectivamente es un reflejo del alma y la poesía, la obra de un poeta es el más fiel reflejo de su espíritu. Para mí es una bendición y un regalo que me ha dado la vida que la poesía de Pablo forme parte de mi vida, de la vida de toda la gente a la que quiero, y por eso, Pablo, muchísimas gracias. En este momento vamos a proceder ya al final del acto y ahí sí les pido, no me han hecho caso antes, pero espero que en esta vez sí me hagan caso, porque precisamente la lectura de los poemas va a pedir que no sea interrumpida, es decir, que el aplauso sea el final para Pablo. Ese ya no es el aplauso a nosotros, es el aplauso a él, al que estamos solamente rindiendo homenaje.
cada uno de nosotros va a leer un poema, uno de los que prefiere de Pablo, de los muchos que se podrían leer. Y después de nuestra lectura, que no va a tener ningún comentario porque ya hemos comentado, el propio Pablo en el atril leerá un poema inédito de un libro que tiene en marcha. La lectura de ese poema en la voz de Pablo es el final del homenaje, o si se quiere, el principio del homenaje, porque al ser el final es ese final que nos está invitando, al que no lo haya hecho, a leer a Pablo y a adentrarse en esa poesía verdaderamente esplendorosa. Y quizá, como último detalle, a saber a esa persona, a conocer un poco a esa persona que nunca jamás se quejó de ese abandono que yo he citado al principio, que es un poeta que no ha hecho nada para medrar, que nunca ha intentado trepar, que nunca ha intentado subir, sino cuando viniera la suerte a recogerlo. Y siempre me gusta recordar, con eso termino, Pablo, para empezar a leer, un día que él y yo viajamos a Yugoslavia, entonces todavía, la ex Yugoslavia, un día viajamos a Yugoslavia, llegamos a Macedonia, llegamos tarde, no nos esperaban, nadie sabía allí nada de nosotros no sabíamos aquel idioma, estábamos desesperados en un lugar perdido de Macedonia. A mí se me ocurrió ir a un taxista con un papel, finalmente nos llevó a un hotel. Y Pablo me dijo, luego, cuando estábamos ya solos en el hotel, me dijo, hay que ver qué lanzado eres, Luis Antonio. Digo, sí, es que si no, ¿qué hacemos? De alguna manera teníamos que hablar. Y me dijo, no, yo me hubiera quedado en un rinconcito llorando hasta que hubiera venido la Cruz Roja. Entonces, yo creo que esa actitud, no esa tanto, pero la actitud de esperar el destino, porque el valor está en él y no necesita que se lo pongan, el valor está ahí, solo hay que verlo. Y entonces yo creo que eso es también otro mérito. Insisto, pues, entonces vamos a leer por orden, como hemos leído los poemas, y acto seguido Pablo terminará, cerrará y empezará el acto. La verdad que era muy difícil elegir un poema de Pablo, pero he decidido al final leer uno de su último libro publicado que encuentro de una gran modernidad. Edad. Si yo fuera mayor, lo cual parece casi imposible, amaría los ríos limpios entre las aneas, el arco de las truchas, las ocas paseando una tras otra por la orilla, bobas y solteras, como señoritas puritanas, la campana sonando lejana en la heredad, todo cuando lo viera alguna vez en un paraje nórdico. Y allí, bajo el árbol de la vida, sentarme a leer un libro hermoso ya leído. Pero sí, soy mayor y amo aún lo que apenas si recuerdo, la madrugada alta y su ginebra, la nuca que termina en rizo último entre mis dientes, despertar con el alba y con el miedo de no saber quién duerme entre las sábanas, la ola blanca y fría, dejándome en el cuerpo la escarcha de los crismas, su aventura augural del año nuevo, y a la mañana, al sol, junto a la barca, leer el mismo libro de mis días. Gracias. Les aclaro una palabra cuyo significado, si se desconoce, puede hacer perder el contacto con el texto, en el momento central que ustedes verán. La palabra alaria. La alaria es un artefacto metálico que utilizan los alfareros en el torno. Imaginen ustedes la arcilla inerme, blanda, dando vueltas contra un objeto de metal duro e hiriente. Viernes Santo. Hace frío en los atrios esta noche. Ascuas de cobre sobre los braseros aviva la criada y la helada ginebra enfría el labio. Roberto Carlos, baja tu voz desde el Brasil, oh cuerpo tuyo, oh alma mía, asómate al gallo. No, no le conozco. A la mirada,
No, no quiero ver, solo tu pecho entreabriendo rosa oscura a la táctil araña de las manos. Y está el pretorio frío con el alba, jaspes yertos, columna y desnudo, desnudo hasta la sangre. Nos desnudamos, rito sobre el lecho, cordeles lacerantes de los besos, caricias aprietan, tiran, tinta la res del sacrificio, soldados, carcajadas, extinguidas antorchas humeantes, oh qué hambrienta Besania, brasas, bocas ardiendo, crepitantes leños rojos, la túnica de loco arrodillado busca, ya no blanca, ni grana, ni violeta, sí rígida por las costras, por el rayo fulmíneo que derriba, y no apagues la luz, quiero verte los ojos, averigua quién te dio el golpe. El marzo martillea los clavos en la fragua, tafetanes ungiendo sacerdotal desdén, y tú me quieres, vino nuevo embriagando mis venas, arterias al ocaso como dalias, no apartes este cáliz, esta hiel, está el campo del alfarero ya comprado con las 30 monedas, húmeda arcilla donde clavar alarias plateadas, plateados placeres, marea embravecida y plateada luna, tinieblas, rueda el dado ciego y un vaho de hedor sube de los sepulcros. Pliega tus alas sobre mi carroña, sobre mi carne viva, suave buitre ígneo, rapaz tormenta deseada. Lluvia sangrienta empapa el monte oscuro, la adarga, los arneses, fluye cárdena sobre las blancas sábanas, los lienzos tachonados de rubíes. No caiga sobre mí la sangre de este justo, pues solo quise amarte. El poema que yo voy a leer forma parte de un tríptico que alude, se llama Tres voces del verano, que son tres poemas complementarios, pero al mismo tiempo perfectamente diferenciados. Y este poema se titula Bobby. Es un momento en el que Pablo busca, sin perder nada de lo que he dicho, una cierta mayor sencillez, digámoslo así. No era el amor y se llamaba Antonio. Hablaba como un indio del Far West, hombre alto, boca larga, era de Fuengirola. Y siempre había un teléfono donde llamarlo cuando, y reía, la noche era más larga, más amarga, más lenta. Por las villas de canos jubilados de Holanda, por la suite de la vieja dama inglesa, la viuda o divorciada más allá de los ácidos, por el apartamento oscuro del borracho, surgía su desnudo auroral como Jonia. Era animal de dicha y entraba fiel, ruidoso, un grueso calabrote de plata por el cuello, sobre muebles de raíz o lacas chinas, biombo vermellón de zancudas doradas, o en raída moqueta o taquillones de castellano en serie, iba dejando las botas deportivas, los calcetines rojos, el pequeño taparrabos celeste, la camiseta como broquel de un pecho sin defensa, portador de alegría, tal un dios de tobillos alados que bajara a los orcos humanos, ahuyentaba la lágrima, la carta, los omníferos, la desesperación y su lívida mecha. Y una noche me dijo, su lengua por mi oído, quisiera haberme muerto. Joaquín. Pues yo siguiendo en la línea del lenguaje como gran experiencia sensorial de los cuerpos, voy a leer un fragmento del poema Casida. No lo voy a leer entero, no únicamente porque el poema es considerablemente largo, sino también porque, como he hablado con Pablo, teniendo en cuenta las actuales condiciones climatológicas y el tono del poema, si lo leo entero podemos salir esta tarde ardiendo. Casida. Ay, no se puede ser desgraciado bajo las palmeras, bajo el toldo granate que adelanta la noche en el patio,
con las manos humedecidas en el agua perfumada de azahar, que refleja el cobre sangriento de las ánforas, bajo las palmas grávidas de dátiles que se elevan en busca del beso febril de la noche de junio, cuando junio tiene un placer para cada momento y solo el respirar es voluptuosidad. Ay, cuéntame del sur, de esa tierra que sonríe con el carmín violento del granado en sus labios, blancos por el contraste con la piel oscura, dorada por el sol. Cuéntame desde Córdoba dormida entre el mármol y el agua, y Jerez, como un lirio de cal nacido entre las viñas, y Málaga, caña de azúcar verde bajo un palio sofocante de estío, hasta el cegador diamante calcinado del desierto, donde languidecen los camellos llevando bajo la seda roja de las guadrapas los frutos frescos de los oasis en sombra. Dime el amanecer en el naranjal de troncos encalados, cuando el sol aún no esparce la colmena furiosa de sus rayos sobre las hojas húmedas de la calabaza. Dime la penumbra de las bodegas, el misterio de los claustros entre el verdor de los maceteros y las columnas, el balcón abierto a la noche áspera de Jaras, junto al adolescente desvelado que sueña entre las sábanas, el abrazo de las mujeres que tienen en su cuerpo el desmayo inquieto de las corzas y en su cálida boca el frescor jugoso de las sandías. Pablo. Bueno, comprenderéis que estoy levitando. Exactamente. Por eso los escalones se me han hecho más altos y más elevados y rudos casi a pesar de la moqueta. No sé, no puedo saber, no sé qué palabra puedo yo decir para agradecer tanto encarecimiento de la figura de Pablo. Tendría que empezar primeramente por quien nos ha cedido este espacio del Instituto Cervantes, por Víctor García de la Concha, que después de las palabras del legado ha tenido nuevas palabras para emocionarme aún más con el recuerdo de Ricardo Molina en las oposiciones al profesorado de los institutos, que a Loewe, la Fundación Loewe, mítica, a Enrique Loewe, tan cordial siempre, en los 25 años del Premio Loewe, dedicado a la poesía, y a Sila, ahora su hija, la presidenta o la directora de la Fundación, y a Carla, y a Paula, todo lo que es la Fundación Loewe, tantas cosas. La caja donde yo he metido mis documentos secretos llevan también la firma de Loewe. ¿Y qué decir de esta mesa? No los creáis mucho. Son mis amigos. ¿Y qué iban a decir? Lo mejor que han podido. Pero lo mejor de todo es su amistad. Y eso es lo que yo quiero celebrar esta noche. Tener durante tantos años tan buenos amigos. Alguien ha dicho, no sé si era Homero o el Dante, no sé, en ese baraúnda de citas cultas, que la amistad es el tesoro de los hombres. Y eso es cierto, la amistad. La amistad está manifiesta en este día, desde Víctor y Enrique hasta
los 5 que están en la mesa, o 4, no sé, porque ha faltado Juan Antonio González Iglesias, y eso hubiera sido otra voz más que unir. Y yo lo siento muchísimo porque es una enfermedad, una gripe tonta lo que ha cogido, pero que le ha impedido por la fiebre venir hoy. Pero su voz hubiera estado también unida en esa amistad. Y amistad fue lo que hizo posible Cántico. Y como siempre los recuerdo a todos, a Bernier, a Ricardo, a Julio, cada uno tan distintos, tan diferentes, unidos por una poesía singular, a Mario López, a Vicente Núñez. Todo Cántico recibe hoy estas palabras, no yo. Yo solo soy un representante de los que ellos, que no pueden estar aquí hoy. Pero sí tenemos, y yo creo que está entre los asistentes, ese maestro de angelerías que es Ginés Liébana, supongo que está por ahí, y es el único superviviente conmigo de aquel grupo ya mítico, sobre todo después de oír las palabras de los queridos amigos de la mesa. No sé qué podría decir más, como no sea el agradecimiento. Álvaro Pombo, hace muchos años, dijo unas palabras sobre mí y dijo que Pablo García Baena era un hombre invisible, que solo aparecía momentáneamente en algún homenaje, para desaparecer y luego, pasado el tiempo, volver a aparecer en otro homenaje. Allí os espero a todos. Y voy a leer un poema inédito del libro que preparo y que Visor espera, ansioso, que también está por ahí. Se titula Las rosas. Vamos a ver si puedo leerlo, creo que sí. Mientras puedas y alientes oler vivas las rosas, no injerto literario de Ronsard o Jiménez, perfectas en su olor de cadáver en libros. Pero la tuya, oculta, nacida en el abrojo de aquel huerto deshecho, guarda aún en sus pétalos prietos y ásperos labios un beso campesino como gota de lluvia. Esa sí es tu rosa, carnal y libre y breve, rosa vana y extinta a la oferta de la noche. Muchas gracias.